Saludos amigos, amigas que visitan nuestro canal Sanitation and Food Safety. No soy muy experto en esto de estar hablando por YouTube, por Instagram Live, por los diferentes medios, pero ahora por motivo de esta cuarentena que vivimos, he incursionado en este tipo de medios de comunicación, transmitiendo los conocimientos que he adquirido a través de los tiempos, y quiero compartirlo con cada uno de mis amigos, amigas, compañeros, personas suscritas a este canal, para que se puedan nutrir y puedan aplicar tanto en su vida diaria como en su vida laboral los diferentes conocimientos en el área de inocuidad alimentaria, higiene e inocuidad alimentaria, que abarca muchos temas desde la higiene personal, la higiene de los alimentos, las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de manipulación de alimentos, el HACCP, los programas operacionales de sanitización. Quiero hablar de diferentes temas que sean útiles, que tanto lo podamos utilizar, lo que nos dedicamos al área de inocuidad alimentaria, el área de higiene y desinfección de área, y también lo podamos aplicar en nuestra casa, en nuestros hogares. Yo sé que todos tenemos una cocina, tenemos área en nuestro hogar que necesitamos sanitizar, que necesitamos desinfectar, que necesitamos, sabe que con esto del coronavirus, de las diferentes enfermedades, necesitamos aplicar estos diferentes métodos de limpieza, desinfección, llevar buenas prácticas de higiene en nuestro hogar, en la manipulación de los alimentos, en todo lo que nos rodea. Entonces, este es el propósito de este canal. Quiero aprovechar para que me sigan también en nuestra página web, sanitationandfoodsafety.com. Abajo les voy a dejar el link para que puedan acceder. También tenemos diferentes redes sociales. También les voy a dejar el link abajo para que también puedan seguirnos por esa área. En nuestra página Sanitation and Food Safety hemos estado subiendo artículos de diferentes temas, y el último artículo, que es el que quiero compartir en este momento, es sobre la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es cuando nosotros transferimos de un alimento a otro o de una superficie a otra una contaminación. Le voy a compartir aquí. Aquí pueden ver mi página web, sanitationandfoodsafety.com. Entonces, aquí este es el artículo que quiero hablar el día de hoy con cada uno de ustedes. Contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? ¿Qué se denomina contaminación cruzada? Como ya empecé diciéndole, la contaminación cruzada no es más que cuando transferimos contaminación de un alimento a otro alimento, o cuando la transferimos de una superficie a un alimento, o puede ser hasta de una superficie a una superficie. Lo que quiere decir contaminación cruzada: transferencia de una contaminación de un objeto a otro objeto, de un alimento a un alimento, viceversa. Entonces voy a darle algunos consejos que le van a ayudar a ustedes a evitar la contaminación cruzada, que muy regularmente se da en las cocinas, tanto en la cocina de los restaurantes, en nuestro hogar, también se da en las fábricas elaboradoras, plantas de elaboración de alimentos, y siempre tenemos que estar tomando medidas para prevenir esa contaminación. Entonces te voy a dar 10 consejos útiles que yo sé que lo vas a poder explicar tanto en tu trabajo, si te dedicas a la industria de alimentos, o tanto en tu casa, si eres el que elabora los alimentos en el hogar. Si no eres el que elabora los alimentos en el hogar, compártelo con tu esposa, con tu mamá, con la persona que cocina en tu casa, que yo sé que estos 10 consejos van a ser muy útiles para evitar contaminación cruzada en nuestra cocina. El primer consejo que tenemos aquí es separar las áreas de manipulación de productos crudos y productos cocinados o listos para comer.
Es decir, nunca podemos elaborar al mismo tiempo, en un mismo lugar, un, un, un alimento crudo junto con un alimento ya listo para comer, un alimento ya cocido. Si lo aplicamos en nuestro hogar, no podemos tener dos áreas, solamente tenemos una cocina. Pero lo que se recomienda es que tú vas primero a trabajar con los alimentos crudos, ¿verdad? Los que se van a cocinar, y luego trabajas con los alimentos listos para comer. Nunca puedes trabajar al mismo tiempo en un mismo sitio con esos dos productos, porque se puede dar la contaminación cruzada. Si utiliza una tabla de cortar, por ejemplo, muchas veces en nuestro hogar solamente tenemos una sola tabla de cortar, entonces lo correcto es que luego que terminemos de cortar los alimentos crudos, realicemos una buena higienización de esa tabla, que aplica una limpieza y una desinfección. Muchas veces, por rapidez, por descuido o por falta de conocimiento, utilizamos los mismos utensilios del alimento crudo, a veces solamente lo pasamos por agua, lo enjuagamos, como decimos un buen dominicano, y, y lo utilizamos para cortar pan, para cortar queso, para cortar embutidos que ya están listos para comer, y ahí se produce lo que es la contaminación cruzada. Por eso te aconsejo que, que siempre realice una higienización, una limpieza y desinfección de esa superficie, ya sea una tabla, ya sea un cuchillo, ya sea una cuchara, lo que sea, cualquier utensilio, plato, caldero, cuando lo vas a cambiar de un producto crudo a unos ya listos para comer, tienes que realizar una correcta higienización. Algo que, por ejemplo, en los hoteles, restaurantes, ya de gran donde se maneja gran cantidad de alimentos, siempre tienen tabla de colores. Tabla de colores, una tabla roja para las carnes crudas, carnes rojas crudas, una tabla marrón para los alimentos ya cocidos, una tabla blanca para los panes, embutidos, alimentos ya listos para comer, una tabla verde que son para las frutas, verduras, vegetales, y viceversa. Hay hasta una tabla morada que se usa en casos especiales para las personas que sufren de alergias, para preparar sus alimentos, especialmente para ese tipo de personas aparte. Entonces, categorizar las tablas y los cuchillos es muy importante cuando trabajamos en un restaurante, ya en un tipo de negocio donde se trabaja con gran cantidad de alimentos. Pero en nuestro hogar, usualmente podemos tener quizá dos tablas, una tabla para los alimentos crudos y una tabla para los alimentos ya cocidos, y practicar lo que es la limpieza y desinfección antes de cada uso. Eso es lo que recomiendo. Ahí vemos los códigos de colores dependiendo el alimento. Es muy importante el entrenamiento del personal, que el personal conozca qué es lo que es la contaminación cruzada, cuáles estrategias o medidas preventivas pueden tomar para evitar la contaminación cruzada, que eso es lo que estamos haciendo en este momento, que ustedes se eduquen, que sepan cómo se da la contaminación cruzada y que vean cómo prevenir la contaminación cruzada. Es muy importante la correcta limpieza y desinfección de los utensilios y superficies en contacto directo con los alimentos luego de cada uso, como le había dicho anteriormente. Se recomienda que luego de 2 horas, cuando tú estás, por ejemplo, utilizando un cuchillo, una tabla de corte, cualquier utensilio que tú tengas más de 2 horas ya utilizando, por ejemplo, cuando tú estás trabajando en una parrilla, ya sea para tu familia o para algún negocio, esos utensilios, si tienen ya más de 2 horas en uso, lo correcto es que se limpien y se desinfecten, ya que las bacterias cada 20 minutos se están duplicando. Entonces es muy importante que nosotros realicemos la limpieza y desinfección de esos utensilios que estamos en constante uso. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando ustedes van a un supermercado, a un área donde se rebanan embutidos. He notado muchas veces que esas rebanadoras la utilizan el día entero. Tú ves que el día entero están cortando queso, jamón en esa rebanadora. Y es muy importante que cada 2 horas paren el proceso, limpien y desinfecten la rebanadora y continúen con el proceso. Eso para evitar la contaminación cruzada de un alimento a otro.
porque son diferentes lotes que están utilizando, diferentes marcas que de una marca a otra puede transferirse contaminación. Lo correcto es que cada vez que cambien de un producto, por ejemplo, si cambian de queso a jamón, hagan una limpieza y desinfección. O si cambian de una marca a otra marca diferente, que no sabemos que si hay una marca que pueda hacer que esté contaminada, entonces tenemos que hacer una limpieza y desinfección en cada cambio de cada producto. Es muy importante mantener los alimentos tapados para protegerlo de la contaminación que le puede caer, ya que están destapados, o también de la misma contaminación ambiental que puede haber en el aire y puede caer en el alimento. Entonces es muy importante mantener los alimentos tapados durante el proceso de elaboración, o si no sé, si ya se terminó de elaborar y lo tienes almacenado para algo, tienes que mantenerlo tapado. Seguimos. El séptimo consejo es los buenos hábitos de higiene y buena práctica de manipulación. Eso es esencial, porque si tú tienes malos hábitos de higiene al momento de manipular un alimento, ya sea que te toque la nariz, te toque los ojos, te toque la cara, no te laves continuamente las manos, el uniforme esté sucio, no tienes, por ejemplo, en el hogar no utilizamos cubre cabeza, gorros. No utilizamos gorros, pero tenemos que tener cuidado de que eso caiga dentro del alimento, porque un cabello coge mucha contaminación del aire, caer en el alimento, ya, y saben que es algo muy desagradable cuando encontramos un, un pelo en un alimento, ¿verdad que sí? Entonces es muy importante nosotros llevar buenas prácticas de higiene, eso de estar, por ejemplo, en nuestras casas, a nuestras madres, nuestras esposas, les gusta aprobar, y a veces uno mismo va a la cocina y quiere aprobar directamente, y a veces con el mismo cucharón que con el cual se está manipulando ese alimento, que no es lo correcto. Si vas a probar, coge un poquito en una cuchara o otro envase que no se está utilizando y lo utiliza para probar ese alimento. Entonces, es muy importante eso de los buenos hábitos de higiene y la buena práctica de manipulación. El octavo consejo es el correcto almacenamiento de los alimentos. Para prevenir la contaminación cruzada necesitamos almacenar los alimentos correctamente, ya sea en el refrigerador. Aquí ponemos un refrigerador para dar un ejemplo, ya que, por ejemplo, en los restaurantes, hoteles, industrias que se dedican a gran cantidad de preparación de alimentos, tienen diferentes cámaras para evitar la contaminación cruzada. Tienen una cámara para las aves, para carne de aves, para carne roja, para pescado y marisco, para embutidos, para lácteos, pero en nuestro hogar tenemos que aprender cómo organizarlo correctamente dentro del refrigerador para evitar la contaminación cruzada del alimento. Se recomienda que los alimentos que ya están listos para comer estén siempre en la parte arriba del refrigerador, no en el congelador, porque sabemos que hay refrigeradores que traen el congelador arriba. Aquí estamos hablando de un refrigerador que es de la parte del refrigerador solamente. Entonces los alimentos listos para comer deben estar en la parte superior. ¿Para qué? Para evitar que le caiga cualquier alimento crudo o cualquier liqueo de cualquier otro producto crudo le caiga encima. Entonces, más abajo vamos a ir poniéndolo según el nivel de peligrosidad que tenga el alimento. Luego de los alimentos listos para comer, siguen los pescados y mariscos, que deberían estar en el congelador, ¿verdad? Si no son frescos, a veces si tú lo compras fresco y lo vas a consumir en menos de 7 días, lo puedes refrigerar a menos de 4 grados Celsius. Pero si no lo vas a consumir inmediatamente, no sabes cuánto día va a durar en la nevera, lo mejor es que esté congelado. Las carnes que también sean frescas, que vamos a ingerir en menos de una semana, la podemos refrigerar. Y deben ir luego de los mariscos y pescados. Las carnes molidas son las que continúan, porque son más riesgosas que las carnes magras, las carnes enteras, ya que cuando se muele la carne, la contaminación que puede tener la carne en la parte exterior del alimento se mezcla
y ya es un poquito más difícil de tú eliminar esa bacteria que está dentro del alimento. Normalmente las carnes magras, carnes enteras, son mucho más fácil de nosotros asegurar la eliminación de la bacteria, ya que ellas tienen como una protección en su, no podríamos decir su piel, en su capa, que evita que ellas se introduzcan, entonces se quedan arriba y cuando tú le aplicas calor es mucho más fácil de eliminar. Pero las molidas, al tú molerlas, uno mismo está haciendo que la bacteria se introduzca dentro de la carne y sea más difícil la eliminación. Por eso esas son un poquito más peligrosas y van un chin más abajo. La carne de aves, yo sé que en algunos países las aves no le llaman carne, aves. Entonces las aves tienen que ir abajo. ¿Por qué? Porque son mucho más peligrosas, porque están propensas, tienen mucho más probabilidad de tener salmonela. Entonces, regularmente ese tipo de carne de aves se debe tener un chin más de cuidado, un poco más de cuidado. Incluso la temperatura de cocción de las aves tiene que ser superior a la de las carnes magras y carne molida. Tiene que estar sobre los 74 grados para asegurar la eliminación de esa bacteria. Dependiendo el tiempo, nosotros podemos rejugar con la temperatura, pero tiene que superar los 70 grados. Eso sería lo mínimo. Si le damos 70 grados, tendría que ser como mínimo 2 minutos esa temperatura en el centro del alimento. Si le das 74 grados, con 15 segundos a esa temperatura en el centro del alimento es suficiente. Algo que utilizamos mucho en la cocina, que es una gran fuente de contaminación cruzada, son los paños reusables, que a veces, como lo dejamos húmedos en la cocina, las bacterias que necesitan para desarrollarse, necesitan agua, necesitan alimento, necesitan temperatura. Entonces, el paño le da todo eso lo que ya necesita, porque usualmente lo utilizamos para limpiar residuos de alimento en la cocina. Entonces ya ese paño, si no lo lavamos bien, ya tiene ese alimento y si se mantiene húmedo, tiene toda la probabilidad de la bacteria de multiplicarse rápidamente y más si está a temperatura ambiente. Entonces es muy importante no utilizar los paños reusables, sino utilizar paños desechables que automáticamente limpiamos y lo eliminamos. Si no podemos, porque por costo, por lo que sea, podemos luego de utilizarlo, lavarlos, ¿verdad? Con detergente y mantenerlo sumergido en un agua clorada o un desinfectante como el amonio cuaternario mientras se está utilizando. Luego que se terminó, se exprime, se pone a secar y luego el otro día hacemos el mismo proceso. Pero lo que yo recomiendo es utilizar de los paños desechables, que eso es lo más conveniente porque lo utilizamos, lo desechamos y ahí estamos seguros de eh, que no se está contaminando el área en el cual estamos utilizando el paño. Entonces, continuamos con el último y décimo consejo, que es el uso de uniformes y delantales limpios. Es recomendable para evitar la contaminación cruzada dentro de la cocina, recordando no utilizar el delantal para acercarse las manos. Es muy importante que el uniforme que utilice el cocinero, que utilice el chef, que utilice la persona que esté manipulando el delantal, que esté limpio, porque tenemos más probabilidad de que se realice una contaminación cruzada, ya que nuestro uniforme está sucio. Es muy importante el punto que pongo aquí de no secarnos las manos con ese delantal, que muchas veces queremos secarnos las manos con él porque quizás no hay papel cerca, o a veces he visto hasta secando utensilios con el delantal después de desinfectado, y eso es algo que no se debe hacer porque ahí estamos contaminando la superficie con el delantal. El delantal es solamente para nosotros protegernos, para cuando nos estamos elaborando un alimento, nos cae cualquier suciedad, no ensuciar nuestra ropa principal, nuestro uniforme. Ese es el uso del delantal. Bueno, aquí están los 10 consejos que quería compartir con ustedes, consejos fáciles
que sean útiles y que sean fácil de aprender para nosotros aplicarlo en el día a día, tanto en nuestro negocio, en nuestro restaurante, en nuestra casa, donde sea. Es muy importante que nosotros apliquemos estos 10 consejos para evitar la contaminación cruzada. Si quieres mayor información sobre los diferentes temas que nosotros tenemos, puedes entrar a nuestra página web, sanitation en foodsafety.com. Abajo te voy a dejar el link para que puedas acceder. Por favor, apóyanos dando un like y suscribiéndote a este canal. Muchas gracias, gracias por tu tiempo y espero que esto sea muy útil para ti. Bye bye.